Buenas noches, mi nombre es Omar Restrepo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD, SEAD Turbo. Hago parte del grupo 23 del curso 299008 junto con mis compañeros Wilson Arley Claros, Johnny Alexis Hernández, Germán Ricardo Sánchez y Jonathan Perea. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la simulación y diseño de layout de la compuerta CMOS NAND bajo la tutoría del señor ingeniero Pablo Andrés Guerra González. Entonces, como resumen, en el curso de Introducción a la Ingeniería Electrónica del Pensum nuevo, se tiene el problema que en el componente práctico se usan unos dispositivos de programación lógica llamados LEGO. Estos se pueden programar para que se usen como seguidores de línea, evasores de obstáculos y distintos tipos de robots automatizados, pero se encuentran descompuestos y no se pueden usar, por lo que se solicita a los estudiantes del curso de microelectrónica diseñar los diferentes integrados en cada fase y sus layouts para que se pueda suplir la necesidad de desarrollar el componente práctico del curso. Este es el resumen del problema que vamos a tratar en esta presentación es los aspectos importantes y relevantes de las lecturas de la primera unidad del curso de microelectrónica, la discusión de ese caso de estudio para poderlo desarrollar, finalmente la simulación de compuertas y generación de layouts utilizando MicroWin y DSSH. Y por último, entonces ya tenemos lo que son las retroalimentaciones de los compañeros y las conclusiones. Tenemos una primera lectura que es una breve historia de la microelectrónica y que nos dice que uno de los mayores avances en materia de la electrónica moderna fueron los semiconductores. Y con estos fue los primeros avances para inventar el transistor. El transistor simplificó todos los sistemas eléctricos y electrónicos, pasando de grandes componentes a minúsculos, con menor consumo de energía y menor costo, pudiendo amplificar las funciones de los componentes anteriores por cientos de veces. El primer transistor de la historia apareció en 1906 por un inventor estadounidense llamado Lee de Forest. En la lectura del amplificador operacional tenemos que el nacimiento de la tecnología MOS a raíz de los procesos de implementación iónica que permitió crear obleas con caminos del grosor de micras. Pudo así miniaturizar e implementar circuitos que contuvieran millones de componentes cada vez más potentes y que avanzan de forma exponencial. Así pues que un amplificador operacional es un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicado por un factor G, que es la ganancia. En la lectura del repaso electrónica digital, las compuertas lógicas son un circuito digital que cumple con las operaciones descritas en el álgebra de Boole, mostrando resultados particulares a la salida de las compuertas. Las primeras compuertas lógicas surgieron en base de la compuerta NOR, poniéndolas en diferentes topologías y agregando algunos componentes como diodos y resistencias, dando origen a la primera familia lógica RTL, que es lógica de resistor resistencia transistor. Entonces, las compuertas, pues está la NOT, la OR, NOR, AND, NAND, SOR y XNOR. En la lectura de los PLC surgieron en 1960. Crearon un dispositivo con la necesidad de reemplazar los complicados circuitos de lógica cableada, que son los relés y demás, pudiendo cambiar de forma inmediata las presentaciones del circuito según se necesitaba en las fábricas, lo opuesto a circuitos hechos con relé y contactores. Esto supuso un avance muy grande para la industria, en especial en la automotriz,
que en esa época estaba en agua. Entonces, las clases de PLC, por citar algunos, son la ASIC, FPGAs, PLAs, PROMs, PALMs, GALs, etc. Los circuitos integrados son hechos con un fin específico o en algunos casos a petición del usuario. Pero esto resulta muy costoso, entonces cuando es a petición del usuario es necesario que sea emitidos a gran cantidad, fabricados con gran cantidad de estos elementos. Los PICs, que son integrados ya programables, que se pueden manipular y programar según el interés del usuario, y estos sí son generalmente de bajo costo. Los FPGAs utilizan bloques que se pueden interconectar entre sí para crear circuitos más grandes. Para programar estos bloques se utilizan un software especializado. En la discusión del caso de estudio, pues se participaron varios integrantes del grupo y pues se escogió la compuerta NAND para la solución de este problema. Entonces, algunos de los compañeros también dieron las pautas para realizar la instalación del programa, los pasos a seguir y pues las simulaciones también de dicha compuerta NAND. Ya pues utilizando el microwin y el DSSH, teniendo en cuenta pues el resultado que debe tener esta compuerta entre las entradas A y B hay una sola salida. Entonces cuando la entrada 1 está en 0 y la entrada 2 también está en 0, eh, la salida debe ser un 1. Entre 0 y 1 la salida es 1, y entre 1 y 0 la salida también es 1, pero cuando A y B están encendidos, ambos en 1, la salida debe ser 0. Entonces ahí como constancia están el diseño de las compuertas y los resultados. ¿Qué hacemos con esa respuesta? Pues podemos verla a través del tiempo y vemos entonces cuando eh, tenemos entre 0 y 1 las señales, y ya entonces cuando las dos señales están en alto, la salida está en bajo. Lo mismo el layout en microwin como constancia pues de la implementación del microcontrolador. Antes de las conclusiones, entonces vamos a ver cómo es el diseño de este microwin y de SSH de acuerdo a las compuertas. Entonces vamos a mirar cómo se descarga el programa de microwin y de SSH. Entonces, en este enlace podemos encontrar, colocamos aquí DSSH microwin free download y vamos al software and data en los grupos de Google y vamos a descargar lo que es el DSSH y el microwin. Ya entonces teniéndolos en una carpeta descomprimidos, entonces vamos al microwin en System y abrimos el programa y este nos debe aparecer de esta forma. Y lo mismo en el DSSH, vamos a la carpeta System y le damos a ejecutar al DSSH. Entonces nos aparece de esta forma
¿Y qué es lo que vamos a hacer con este DSSH? Entonces, vamos a diseñar una compuerta cualesquiera con dos entradas y una salida. Entonces, dejamos presionado el clic y arrastramos hacia el tablero de trabajo la entrada 1. Vamos a crear otra entrada 2. Podemos mover entonces estas dos entradas y vamos entonces a el positivo y negativo y una salida. Pues ahora entonces vamos con esta salida, entonces vamos a crear entonces nuestra compuerta con dos transistores con canal N. Entonces, si es canal N, ya aquí con esto vamos a crear las pistas con este icono. Creamos las pistas. Entonces, si es canal N, quiere decir que este es el canal. Entonces, vamos a polarizarlo de forma negativa. Y este es positivo. Entonces vamos a polarizar con positivo. Creamos la pista y está. Y este va a ir a positivo. Entonces, ¿cómo hacemos para simular? Le damos run. Entonces vamos a ver el funcionamiento. Bueno, entonces cuando la entrada está en negativo, 0, 0, el resultado es 1. Cuando la entrada es 1 y 0 es 0. Cuando la entrada 2 es 1 y la entrada 1 es 0, la salida es 0. Cuando las dos de entradas son 1, la salida es 0. Entonces esto corresponde a la compuerta NOR. Cuando aparece un 1 en cualquiera de las dos entradas, el resultado es 0. Esa es la compuerta NOR. Entonces, de esta forma es que vamos a diseñar nuestro microcontrolador. Ya tenemos aquí uno diseñado. Vamos a abrirlo, que es el caso de estudio. Ya está diseñado, que es la compuerta NAND. Entonces, la compuerta NAND, cuando los dos están en 0, las dos de entradas en 0, la salida es 1. Cuando la entrada 1 está en 1 y la entrada 2 está en 0, la salida es 1. Cuando la entrada 1 está en 0 y la entrada 2 está en 1, la salida es 1. Y cuando las dos están en 1, la salida es 0. Esa es la compuerta NAND. Ahora, atención, ¿cómo vamos a crear el layout? Entonces, primero vamos a crear un archivo make bearing file.
creamos ese archivo con el nombre que nosotros queramos y le decimos OK. Luego vamos al programa de MicroWin, le vamos a dar simular, a compilar, y vamos a compilar archivo Verilog file. Le damos ahí y vamos a buscar el archivo que nosotros acabamos de crear. Le damos a abrir y acá le vamos a dar compilar. Cerramos y aquí tenemos el layout de el microcontrolador. Bueno, eso es todo. Que tengan una excelente noche.